la situación es muy fascinante para mí porque hace 2 años yo tuve que dejar el edificio o la finca, era una finca que la pequeña ciudad de Holstebro nos había dado hace 58 años, que era transformado en teatro, los retablos y todo eso. ¿Sí? Y con el nuevo director que yo mismo elegí, cuando llegó a la dirección, él simplemente no contrató más ni a mí ni a una buena parte de los actores. Así que tuvimos que recrear un nuevo Odin Theatret que comenzó sin tener un local. Y yo recuerdo que cuando comencé yo tenía como esa necesidad de tener un local, una casa, porque siempre imaginé que las raíces del trabajo tiene que estar atada a un lugar que la gente siente como suyo, donde puede invitar espectadores para organizar encuentros con personas que tienen las mismas afinidades. Y ahora el hecho de no tener un local ha creado una situación completamente nueva que al mismo tiempo es muy estimulante porque te obliga a utilizar toda tu experiencia de manera diferente. Es decir, que lo que antes eran los periodos donde podíamos acoger gente en nuestro teatro, ahora el teatro era una casa, en realidad era lo que a muchas personas se asombraba, cuando se llegaba, en realidad eso era como un hostal, donde se podía vivir, donde se podía trabajar, se podía preparar a comer. Y ahora el grupo de los actores se está acostumbrando a vivir una situación nómade, es decir, de explotar las grandes, las múltiples invitaciones y también la gente que nos ofrece de venir, nos dicen, viene a trabajar con nosotros en nuestros lugares. Así que los últimos años hemos hecho eso, que nos desplazamos y a veces, claro, hacemos encuentros, espectáculos, actividad pedagógica, pero hay también situaciones donde en los lugares donde vamos podemos pararnos y preparar lo que son los nuevos espectáculos de Odini. Y en el último año hemos preparado ya 2 espectáculos y uno de ellos se va a presentar aquí, es Compasión, de Julia Varley, y hay un espectáculo para familias, para niños y abuelos, como decimos, pero hay todo un nuevo espectáculo, ensayos de un espectáculo que se llama Las nubes de Hamlet, con todos los actores, que son 6 actores. Y eso será pronto, será listo, imagino en otoño, pero se prepara en diferentes lugares. Y esa es la situación. Pero es una situación que ha revitalizado a todos nosotros, porque a pesar que sea muy dura, es evidente que muy dura no tener un local, eso nos obliga a utilizar toda nuestra experiencia de manera diferente. Yo tengo aquí amigos tan queridos
con lo cual hemos inventados, literalmente inventados muchos proyectos, sin a veces involucrando también las autoridades, a veces sin ayuda de nada. Y ese es al final el sentido para mí del teatro, eso del encuentro, de esas relaciones que son profesionales, que son técnicas, pero al mismo tiempo van más allá de eso. Yo diría que, sobre todo gracias a la diversidad de nuestras amistades, los intereses pueden ser muy distantes, diferentes, contrastantes aún, pero el hecho que hay ese mundo de relaciones es lo que me da todavía un sentido a continuar a trabajar. Muy bien. Es un espectáculo que es muy atado a la actriz, a Julia Varley, porque ella, cuando hace un espectáculo de grupo, y cuando ese espectáculo después de algunos años ya no se hace más, ella tiene la sensación que el personaje no quiere morir. Así que ella ha hecho dos espectáculos, dos unipersonales, que provienen de personajes o con personajes de otros espectáculos, a pesar que cuenta toda otra historia, pero ese es el mismo espectáculo. Cuando en el último espectáculo que hicimos en el 2022, se llamaba Tebas al tiempo de la fiebre amarilla, y se terminó de manera un poco particular, porque lo presentamos solo 30 veces, en lugar de los 150, 200 veces que normalmente hemos presentado en esos espectáculos. Y para Julia fue eso como una especie de trauma, así que dice, no, yo quiero hacer todo el espectáculo, mantenerlo en vida y hacer todos los personajes. Así que comenzó a hacer un espectáculo, preparándolo sola, con todos los espectáculos. Ella me lo mostró, yo le dije eso no, es interesante, pero no. Sabía que podía dar nacimiento, dar a la luz a algo, pero no sabía cómo hacerlo. Y lentamente había esa imagen de la transformación del amor. Porque cuando hablamos de amor tenemos que hablar del eros. Y claro, si hablamos de eros, hablamos de la pasión, del momento de amar, de sensual y todo eso. Pero el amor tiene muchas encarnaciones, y hay el cariño, hay la gratitud, hay la solidaridad, hay la simpatía, la empatía y también la compasión. Así que comencé a imaginar de hacer un espectáculo sobre la compasión, porque al final en el espectáculo de Tebas al tiempo de la fiebre amarilla era un espectáculo también sobre Antígona, y Antígona que tiene compasión
hacia su hermano muerto y le da una sepultura simbólica. Y entonces de ahí comencé a reflexionar sobre también algunos de los últimos personajes de ella. Y claro que provenía de allá también la posibilidad de destilar esa situación particular del Eros, que es la compasión. Y así comencé a trabajar. Y es un tríptico donde la palabra compasión puede ser de veras vivida por el espectador como el personaje, pero al mismo tiempo en sus diferentes. Uno cuando tiene compasión de alguien es porque pobrecito, tiene ilusiones, tiene compasión de sí mismo. Y todo eso es al final una especie de intento de reflexionar teatralmente sobre esa sensación que a menudo tenemos y hacia lo demás, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa con las familias de los estudiantes que desaparecieron. Así es eso, el trabajo. Técnicamente es muy interesante porque la actriz ya tiene el personaje, así que con ese personaje que tiene ya toda una serie de escenas que viven de por sí y que tenían como una significación o creaba alusiones, evocaciones en el contexto del otro espectáculo. Aquí es interesante ver cómo las mismas escenas comienzan a transformarse, a querer una nueva posibilidad de conducir las asociaciones del espectador en otra dirección. Y es eso que es interesante, porque no es una manera pasiva de tomar una parte del espectáculo, contarlo y hacer tres fragmentos diferentes. No, es toda una nueva reelaboración. Y es así que a nivel técnico y a nivel histórico, Compasión surgió. La necesidad para mí tiene que ver mucho más con la situación del grupo, pero también en septiembre del año pasado hice la demostración La alfombra voladora, en el cual yo presento textos que he dicho en los espectáculos del Odin Theatret desde cuando comencé, y el último era El sueño de Andersen, y digo la fecha, 2004. Y de pronto esta noche, cuando hice la demostración, me dije, pero ¿qué pasó con los últimos 20 años de mi trabajo? Porque no están, si no están en la demostración y no están vivos como espectáculos, se fueron, desaparecen. Y eso es como querer luchar contra el efímero del teatro. Y también con esta situación del Odin Theatret, que dejó el Nordic Theater Laboratorium, entonces dejamos nuestra casa, y es como si los espectáculos son también memoria del grupo. Y sobre todo Tebas era un espectáculo joven, pero también el árbol nunca viajó a América Latina, y para mí era muy importante que pudiese estar en América Latina. Entonces era como
cómo rescatar este trabajo que podía viajar y contar sus historias, que claro, en cada país es totalmente diferente. Yo hice Compasión ahora en Argentina, justo el día después de las elecciones donde votaron Milei, y cuando yo al final digo la frase ¿quién tendrá compasión de ustedes?, todos estaban muertos de angustia para su propia historia, ¿no? Y acá en México pienso que los espectadores ven algo diferente, como lo ven diferente en España. Y esto me hace pensar tanto al espectáculo Caosmos que hicimos, donde había la madre que busca a su hijo desaparecido de un cuento de Andersen, y había como esta transformación de la juventud. Y cuando hicimos el espectáculo en ex-Yugoslavia, en Serbia, para ellos era muy fuerte, pero también cuando lo hicimos en Chile, era fuerte, pero es como si los espectáculos hablan a los espectadores en relación a la propia experiencia del espectador. Entonces, la necesidad mía es solo mantener vivo el espectáculo. Y después lo que cuenta es cada espectador que lo vive. Sé que aquí, cuando lo he mostrado en estos días al Teatro Varsovia, muchos me dicen que lloran del comienzo al final. Es como si salen muy conmovidos. Y creo que ellos tampoco saben por qué. Y tal vez lo voy a preguntar en algunos años y lo van a saber. Claro. Depende de dos factores. Uno es personal y el otro es histórico, diría, y concierne la situación del teatro como profesión hoy en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. A nivel personal, yo tengo una sensación de gratitud hacia personas que me han enseñado mucho. Y son personas que nos ocupaban de teatro, mis verdaderos maestros. Lo más importantes, creo, no son gente de teatro, es gente que, por ejemplo, el propietario del taller metálico donde he trabajado durante 6 años como soldador, como obrero. Y él es para mí una persona que acogió a un extranjero que no hablaba su idioma, que no sabía hacer nada. Yo tenía 17, 18 años, había solo estudiado. Y entonces trabajar de manera práctica con nosotros era posible. Y la paciencia, la manera de darme, yo lo llamo una dignidad, a pesar que no sabía nada. Y eso ha sido fundamental. Yo creo que la situación que llamamos pedagógica es una tradición de transmisión de saber. Y yo siento que tengo como una obligación hacia Hegel, se llamaba él, de transmitir eso a los demás. Pero pertenece, diría, a las razones emocionales o irracionales que nos han empujado
el oficio del teatro, cada uno individualmente. A nivel histórico, a nivel social, yo considero fundamental ese tipo de aprendizaje que está hecho afuera del sistema institucional. Porque en el sistema institucional tú puedes tener grandes maestros, pero al mismo tiempo ellos te preparan por lo que es en general una profesión donde tú como actor no puedes escoger, porque es el director, es la institución, es el teatro que ha decidido, bien, elige el elenco en base a la profesionalidad o a la capacidad de las personas que quiere contratar. Es decir, es todo una manera completamente diferente del sistema de producción de los grupos de teatro o de lo que es muy afín, muy similar a los grupos de teatro. Los proyectos, los colectivos, los que trabajan afuera del sistema institucional. Y cuando hablo del sistema institucional, hablo del sistema que es protegido, que es considerado el teatro por lo que tiene es el poder político y lo financian. Después del teatro institucional muy fuerte en Europa, existe una cultura no institucional, que he llamado el tercer teatro, que no es ni el teatro institucionalizado de arte, que tiene una grande tradición de arte, ni el teatro de acústica experimental, que también es muy fuerte, muy desarrollado. Y después hay esa tercera parte del universo, de la constelación que hoy llamamos teatro, y que en realidad son teatros diferentes, con diferentes sistemas de producciones y también de aprendizaje, es decir, de transmisión del saber. Y por eso es muy importante lo que hacen las personas, los integrantes de grupos que han, como autodidactas, aprendido a construirse una dramaturgia personal como actores, como directores, y también una dramaturgia colectiva, a pesar que existe al final un director que se puede considerar como el ombudsman, el garante de los espectadores, por lo que concierne la unidad, la eficacia artística o comunicativa del espectáculo. Y por esos motivos es importante continuar la transmisión pedagógica. Primero quería contarte que cuando estuvimos en octubre a los 40 años de Teatro Atalaya, lo que me golpeó mucho era la calidad de los actores del grupo que habían logrado mantenerlo durante tantos años. Y me preguntaba cómo, porque normalmente después de muchos años viene un cansancio de los actores y también como acomodarse un poco en lo que saben. Y hablando con Ricardo Iniesta, que es el director, nos contaba que una de las actividades fuertes que tienen es cursos, es una escuela que tienen ahí en Atalaya, una especie de escuela alternativa, donde todos los actores enseñan. Y este momento donde tú te encuentras con jóvenes, con personas con menos experiencia, te piden lo mejor. Es como si tú automáticamente tienes que dar toda la energía que pueda servir a ellos para encontrar algo. Y en realidad esta condición en la cual tú te pones, que te obliga a estar presente 100%, es lo que te mantiene vivo también.
y te mantiene vivo también para los espectáculos, para todas las otras actividades. Entonces la pedagogía no es solo esta grande generosidad de la cual, claro, muchos te agradecen, ¿no? Pero es también en realidad que te mantienes viva. Cuando me encuentro en una situación de taller, me preguntaron cuál es el sentido pedagógico, ¿no? Porque había uno de los participantes que es docente y que para mí es una maravilla porque es tan joven que digo, ¿cómo es posible? Pero bien, es docente y él dice que en la escuela donde enseña los alumnos ahora no aceptan como la autoridad del docente, están muy en contra y que no se puede decir que hicieron algo que tienen que cambiar. Entonces él decía, pero tú cuando haces es muy diferente. Y él dijo la palabra error, porque dice, los docentes no pueden más decir que haces un error. Y yo le dije, es exactamente ahí, porque para mí no hay errores. No es que alguien hace un error, porque uno puede tener un comportamiento escénico que en este momento no funciona, pero después puede funcionar en otro contexto. Entonces, es la necesidad de sacar el juicio, como si hay algo que tiene que ser así y no así, que es bueno, que es malo. Cómo sacar este juicio. Y para mí mucho viene del trabajo vocal, porque he visto como cuando tú olvidas de tratar de ser afinado, de tratar de tener un tipo de voz o del otro tipo de voz, y te olvidas porque tienes una tarea bastante difícil, y es ahí que todo funciona. Entonces la primera cosa de verdad es sacar el egocentrismo que los actores tienen porque quieren expresar. Entonces, ¿cómo los pongo en una situación donde no es importante expresar, sino encontrar comportamientos y sacar estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, es justo, no es justo, y encontrar otra situación. Entonces le explicaba a otra que me preguntaba, ¿quién son tus maestros? Y mis maestros son mis personajes, es algo que respondo, pero también es el grupo. Y cuando hago un taller, la primera cosa que tengo que construir es un grupo de trabajo. Entonces la presentación que hacen, cómo dicen cuál es el problema sobre el cual quieren trabajar, es parte fundamental de cómo estableces un grupo y después con este grupo puedes trabajar. Y yo hago parte del grupo, no soy afuera, estoy absolutamente parte de este grupo. Historia del teatro, cuando la leemos, es la historia de hechos que al comienzo todos pensaban era imposible que pudiera realizarse. Hablo del teatro moderno que comienza al final del siglo XIX con Stanislavski, con Antoine, un teatro de aficionado, André Antoine en Francia en el 1887, comienza con ese grupo y cuando él comienza la gente dice no, el teatro no puede ser así, no puede ser. El teatro eran convenciones, había toda una grande tradición de declamación que en realidad era lo que vivimos todavía presente en los teatros asiáticos, esa manera de hablar particular que me caracteriza
sus espectáculos allá. Y cuando Antoine comienza y la gente tiene que comportarse normalmente, hay una reacción. Es imposible, el teatro no es eso, el teatro es otra cosa. Y él continúa, y continúa. Y comienzan otros teatros libres a surgir en Europa. Y esa es la cosa interesante, que el imposible se vuelve posible. No es que el imposible va a dominar todo lo que es. Lo llamaría el mercado total del teatro. Y cuando hablo del mercado no hablo de algo negativo, el mercado es el lugar donde las interacciones acontecen, las relaciones, los encuentros entre la gente de teatro y sus espectadores en un contexto del edificio, en un contexto urbano, en un contexto social, en un contexto histórico, en un contexto económico. Todo el mercado de como el lugar de encuentro es fundamental para la gente de teatro, para, por ejemplo, tener un discurso, un diálogo con quien tiene el poder político, económico y también cultural, por ejemplo. Así que al comienzo poder cambiar todo ese mercado parece imposible. Mira, Santi, lo que dejaste. Cuando Grotowski dijo, el texto es solo un pretexto para un director, para hacer un espectáculo. Eso toda la gente pensaba que era un loco. Y él lo afirmó, comenzó a hacer espectáculos que seguían esa visión y después ahora eso se volvió imposible. Es decir, la tradición del imposible consiste en saber que cuando tú comienzas y tú eres desconocido y tú no tienes mucha experiencia, pero tienes algo que te quema dentro de ti y tú quieres hacerlo, tienes que hacerlo porque va a ser. Eso imposible va a ser, ¿no? Que será el posible. Hay dos maneras de comprender la palabra improvisación. La improvisación es algo que antes no existía, es decir, algo de nuevo. Es como invención. Ahora, esa invención puede surgir de maneras diferentes. Yo tomo un tema y comienzo a desarrollarlo y yo no sabía lo que había antes. Yo digo, bien, el tema es Sinbad, el marinero que encuentra el pez que lo va a comer. Bien, yo comienzo como actor, no lo sabía, al final lo he inventado. Pero yo puedo seguir otro camino. Yo puedo seguir un camino de composición. Es decir, que en lugar de dejar libremente que mi fantasía, mi imaginación guíe mis acciones, mi comportamiento, yo puedo comenzar a pensar, bien, y comienzo con el mar. ¿Cómo puedo dar a mis brazos, mis manos, la sensación del mar, de los peces? ¿Cómo puedo comenzar a crear todo eso? Y esos son los brazos. Y después, así los pájaros, las gaviotas, que puede ser movimiento de la cabeza o de los ojos. Es decir, yo puedo componer todas mis partes de mi cuerpo de manera diferente. Así como sabemos que, por ejemplo, en el Kathakali se trabaja de esa manera las diferentes partes del cuerpo que al final se hace un montaje de todo eso. Así que hay diferentes caminos técnicos que uno tiene que saber conocer a qué es. Los caminos que tú tomas dependen mucho de la fantasía, de la imaginación,
la biografía de las motivaciones que han enfocado a una persona joven a entrar en el oficio. Así que es eso. Pero todo eso tiene que ver con un saber hacer, porque es al final. La técnica significa cómo aprender a aprender de manera práctica con todo el cuerpo, y no solamente a nivel intelectual, mentalmente sentado, como normalmente acontece en las escuelas. Y creo que también esto tiene que ver con el imposible que se hace posible, porque cuando tú ves a alguien en escena que ha trabajado muchos años, dice, pero hacer esto es imposible. Pero sabes que el proceso es un proceso donde partes de un elemento simple, empiezas a construir, lo juntas con otro, haces el montaje, después le pones un texto, después lo pones en el espacio, después le pones con la luz, después le pones un objeto. Y todo eso es composición de algo que al final da un resultado muy complejo, pero no puedes llegar a la complejidad de inmediato. Necesitas hacer paso después de paso. Y eso, por ejemplo, la demostración vocal, el eco del silencio, el único objetivo que yo tengo con esta demostración es decir, es posible, porque partes de todas las dificultades de los problemas, pero trabajando, construyendo, poco a poco vas a llegar a los resultados. Yo siempre he sentido como una grande amputación el hecho que el teatro es un sector performativo separado de la danza. Y al comienzo del teatro profesional había una unidad entre un actor que era al mismo tiempo bailarín, cantante, tocaba y escribía. Estoy leyendo ahora un libro de Eichborn, Peter Eichborn, sobre Shakespeare. Y él tal vez el mejor libro, lo que concierne la descripción de esa primera generación de actores profesionales en Europa, como por ejemplo las compañías, los empresarios que recogían esos actores, al mismo tiempo tenían una compañía de escritores que escribían las mismas piezas juntos. Muchas de las piezas de Shakespeare fueron escritas con otros autores también juntos. Es extraordinario. Hay diferentes versiones de las mismas piezas de Shakespeare, donde se puede ver claramente lo que él ha escrito, lo que los demás han escrito. Pero cómo era el aprendizaje de esos actores, era un aprendizaje donde se hablaban al final de los espectáculos, al final de la declamación, de todo lo que podía pertenecer a la interpretación de los textos. Había siempre esa jig, que era ese momento de danza, que duraba 15, 20 minutos, a veces media hora. Un espectáculo duraba 2 horas. Es decir, que era el momento donde todo lo que había sido como una especie de control verbal y también se había música que acompañaba, pero en la parte final se volvía todo diferente, una comunicación sensorial diferente de la que da el texto. Todo eso era la experiencia que el teatro al comienzo y en Asia, y tú lo ves en la forma tradicional de asiáticas que no muestran
como era también en Europa el primer siglo, en Francia, piensa a Molière, ¿no? Que era un grande coreógrafo, él coreografaba los balletes a la corte de Luis XIV. Y todo eso desaparece después de un siglo en Europa, porque es la característica o la identidad del teatro profesional en Europa. Pues hay todo un sector que se especializa solo en la danza, en el movimiento, otros solo en la voz, y es el melodrama, la ópera, y otros que al contrario sobre el texto, y es el teatro de prosa. Así que para mí siempre he considerado que el actor que yo he intentado de hacer crecer era un actor bailarín. Para mí el actor es primero un danzante. Y por eso es tan interesante ese encuentro con los bailarines que, por ejemplo, cuando yo hablo de dramaturgia, ellos me dicen coreografía, todo eso, no, pero es extraordinaria la sabiduría física, técnica, sensorial de los bailarines. Hay siempre algo que aprender. Recuérdate que uno de los placeres del enseñar es que tú aprendes. No, porque estaba pensando que uno de los motivos también para hacer un encuentro con coreógrafos en México es el mito del curso que era el Caballo de Plata, organizado por Patricia Cardona. Entonces es como acercarse también a nuestra historia, ¿no? Este curso que ha dado Eugenio, que ahora está en la revista de teatro, está en cuál libro, Canal de Papel, Canal de Papel. El capítulo final, justamente. Entonces, volver a México y tener otro encuentro con los coreógrafos es como decir, bien, continuamos. Muy bien. Y ya nomás vamos. Es sobre todo un intercambio sobre justamente las diferentes maneras de entender y hacer el oficio de director. Porque la dirección no se enseña, pero la dirección se puede aprender. ¿Y de qué manera? Observando, y tú ves como un director, a veces de manera muy decidida, que dice, yo quiero que el personaje sea de esa manera, y da toda una explicación y convence al actor a ir en esa dirección. A veces hay directores que al contrario dan más libertad de improvisación pero todo eso al final se reduce al hecho de haber asistido a cómo trabajaban directores y decir, sí, el momento que tú estás en el momento de la verdad, estás frente al actor y tú tienes que dirigirlo tú mismo, tú sabes que o tú eres como un director, como por ejemplo Bob Wilson, que él sabe exactamente lo que él quiere, él ha escrito todo. Entonces, pero si tú no eres de ese tipo de director, entonces, por eso es muy interesante ese tipo de encuentro, donde se habla, se discute, es posible encontrar principios de dirección que pueden ser utilizados. Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es la diferencia entre la dirección de teatro
de actores de teatro y la dirección de actores de cinema. Yo he encontrado ahora un actor que ha trabajado con un grande director italiano, se llama Sorrentino, y él me contaba que ese director no permite que el actor sepa lo que los demás otros actores están haciendo. ¿Entiendes? Es decir, ese es muy interesante. Es decir, que tú puedes trabajar y como actor tener también una grande gratificación creativa, a pesar que tú no sabes cuál va a ser el contexto final de todo, en qué contexto va a terminar. Y todo eso yo lo encuentro otra vez, una manera de dilatar el horizonte de mis conocimientos sobre la puesta en escena. Hubo un tiempo donde Eugenio y yo hacíamos muchos talleres para directores. Y lo que era interesante era que yo, como actriz, podía venir siempre con el otro punto de vista, que es muy importante porque es como si las personas tienen que saber que no es que hay un método, que cada vez que enfrentas un espectáculo, enfrentas dificultades como la primera vez. Aún se vuelven más difíciles porque tienes que no repetirte. Cuando yo empecé a dirigir, no era una necesidad mía, era una necesidad de personas con las cuales yo trabajaba y donde me he dado cuenta que es solo el espectáculo, el momento de ir en escena, donde aprendes de verdad. Porque cuando estás en escena no todo es posible, sobre todo no se puede ser democráticos, y tienes que cortar, eliminar. Y entonces, para mí al inicio era como poner los actores con los cuales yo trabajaba enfrente a una necesidad esencial. Después ha sido mucho porque trabajo mucho con mujeres, porque son sobre todo las mujeres que se acercan para trabajar conmigo. Y entonces he reconocido en la manera de trabajar de Eugenio como director también una característica femenina en el sentido de dejar que el cuento del espectáculo, la necesidad del espectáculo, surge del trabajo y no es algo impuesto. Y ahí, más que directora, a veces me siento como partera, como tratar que nazca el niño, que tiene su vida, tiene su recorrido, y como reconocer, como ayudar que esta vida continúe. Cuando tratamos de dar elementos técnicos para la dirección, es muy interesante como siempre se mezclan a la vida personal, al vivido, a tu experiencia, cómo tú interpretas una imagen, cómo asocias un tema, un texto, una palabra a algo totalmente diferente. Y ahí tú puedes solo indicar, bien, tienes un tema, encuentras la asociación, encuentras el opuesto de esta asociación, ves que surge, pero ¿cuál va a ser la asociación? Es imposible. Entonces es un encuentro muy curioso, porque todos los directores se preguntan entre sí cómo fue tu camino, y mucho tiene que ver con la relación con los actores. ¿Cuáles son las palabras que dices a los actores? ¿Cómo los guías? ¿Cuáles son los comentarios? Y ahí también es absolutamente personal.
lo que más yo recuerdo de mi vida actoral son las personas en diferentes lugares del mundo con las cuales me unen vínculos afectivos, de amistad, a veces también de colaboración, sobre todo de amistad. Y eso es debido al hecho que yo decidí de regresar solo a los lugares donde al comienzo había visitado. Es decir, por ejemplo, que para mí América Latina se volvió fundamental y dejé de pensar en Norteamérica. Yo comencé a ser invitado en Norteamérica y después me di cuenta que era en América Latina que esos vínculos afectivos de cariño eran más poderosos y claro, desde un punto de vista profundamente egoístico, más estimulantes para mí como hombre de teatro. Así que el pueblo secreto está constituido de esa persona, si yo podría mencionarla aquí, pero lo voy a encontrar. Hay como muchos de ellos son personas conocidas, críticos, historiadores, artistas. Muchos son espectadores, personas anónimas que han visto el Odin y por el cual el Odin tiene como un extraño valor en su vida que no es estético y que cuando regresamos ellos están allá y a veces vienen y simplemente te agradecen. Lo que más me sorprende en esa celebración de los 60 años del Odin es las cartas que yo recibo de personas totalmente desconocidas, donde hay una frase: me agradecen que el Odin exista. Y te agradecemos que el Odin exista. Y claro, si yo pienso a personas o a compañías de teatro que han tenido también una grande influencia en mi vida, pienso por ejemplo al Living Theatre, cuánto eso ha alimentado mi fuerza al comienzo, cuando yo era desconocido. Es extraño, es difícil explicarlo en qué consiste, porque todo me separa de su manera de pensar el teatro a nivel político, a nivel de vida, a nivel de anarquismo, de pacifismo, todo eso es muy lejos. Pero tal vez diría que la coherencia de esa persona es lo que recuerdo y así es el pueblo secreto del Odin Teatro. Todas esas personas que, conocidas y desconocidas, que en realidad me dan un gran sentido de fuerza, porque tengo la sensación que lo que yo hago tiene un sentido más allá de mí y de mi compañero. Muy bien. Y ya por último, 60 años con un grupo que se llama Odin Teatret. Siempre el nombre es importante, determina. ¿Cómo cierra este ciclo el Odin? ¿Y por qué el Odin? ¿Por qué el nombre? ¿Qué ha recorrido Odin para ti? No, porque el Odin fue el nombre de la casa volante que creamos y se queda, no es que cambia nombre de un día al otro, claro. Las personas que fundaron, que lo mantienen, son las personas que lo fundaron, algunos murieron, pero hay todavía 3 personas que viven de esas 6 que lo fundamos.
¿Y el Odín Teatret qué significa ahora, por último? No significa nada. El Odín Teatret es una compañía de teatro, un grupo de teatro que hace espectáculos, que hace muchas otras actividades, que tiene toda una historia y que cuando las personas, o porque han visto nuestros espectáculos o han seguido tal vez un curso o porque conocen cómo ha vivido sus 60 años, y son nuestros espectadores, esas personas que nos conocen, que al final constituyen la memoria del Odín. El Odín es lo que dicen, no lo que significan, sino lo que dicen los demás a sí mismos, porque el Odín es importante o no es importante para ellos.